estar con ustedes. No es solo tema de, yo le dije, no es un tema de evidencia, aquí es un tema de sentarnos y que cada uno tenga su espacio para preguntas, dudas, aclaraciones, porque es necesario entendernos que si yo no me autoevalúo bien, puede ser que tenga un proceso que no me va a permitir crecer en la proyección de un programa. Entonces, cuando ustedes llegan aquí, desde la página 47, encuentran ustedes cada factor y cada característica. Se da el nombre del factor y se da la característica. Cuando aparecen los aspectos a evaluar, entonces cuando dice la palabra evidencia, hablamos de lo componente documental. Demostración tiene un componente estadístico y de interpretación. Y cuando aparece el concepto de apreciación, voy a mostrárselos acá, voy a seguir bajando para mostrarles. Por ejemplo, apreciación se trae directamente lo que fue la encuesta. En el caso, y algo de agradecerle al doctor Iván porque el año anterior se dieron las encuestas, esas encuestas son las que vamos a utilizar. No vamos a hacer encuestas, sino trabajamos con esos documentos que se tienen allí, porque eso es valioso, eso nos agiliza el proceso. Y lo vamos a cerrar precisamente con la conclusión de ese informe final. De cara a que procesos de renovación necesitan radicar un informe, como mínimo, el anterior, ojalá el vigente, que le va a llevar a subsanar los procesos que van a centrar toda la información. Entonces, estamos trabajando en términos de poder centrar que estos espacios de formación, yo incluso les decía, yo ofrezco mi espacio para la amplitud que ustedes requieran y hacemos las salas que toque hacer, el número que toque hacer, pero sí o sí tenemos que generar el proceso. Ahí entonces nos lleva a la estructuración, y ahora voy a proyectarles del proceso que nos va a llevar a comprender hasta dónde va estos componentes de trabajo. En esta primera mirada y en este primer, llamémoslo así, proceso, ya me quedan 10 minutos para darles todo el mensaje. La intención es que ustedes, como parte del ejercicio y como parte de los directivos que toman las decisiones correspondientes, pues van a llevar a darnos otra mirada, otro componente que también relaciona específicamente para dónde vamos. Bien, entonces, en la mirada de trabajo tenemos algo muy importante que es, ¿qué queremos hoy? Ver el cronograma, las actas correspondientes se van a generar, ya está el modelo específico de la conformación del equipo. Claro, uno espera poder trabajar con un equipo amplio de profesores, pero pues es un tema que también es declarado de acuerdo al recurso que tenemos pero entonces la posibilidad es que ya hay un trabajo muy adelantado de parte de la coordinación de calidad y acreditación, porque allí se encuentran los insumos base. Instrumentos de evidencias, vamos a ser muy prácticos en eso. La recomendación del ministerio ahora es, tenemos que ser prácticos en la evidencia. Si yo voy a decir, esta es la evidencia, tratar de generar un marco que sea muy sintético, no evidencia por evidencia, porque resulta que nos llenamos de mucha información y ya se saturó el sistema de carga. La autoevaluación nos espera, entonces en este sentido, tenemos articulados los programas activos. Está la relación de los programas activos en términos de que su registro calificado está totalmente aplicado. Incluso dentro de esta faltan los procesos, por ejemplo, nuevos que todavía no tienen registro calificado, pero que a su vez están. En la etapa de caso de registro calificado específico que tiene de fecha 4 de mayo, como se ve allí, eh, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Siempre que hay un registro calificado, de acuerdo al decreto 1330 y al artículo 2532319, en la etapa de preradicación del registro se debe contar con menos de 12 meses de alineación. Uno habla de 13 meses antes. ¿Por qué? Porque hay un proceso de carga de información, hay un proceso de verificación de la información y el proceso inicia con el radicado en debida forma. Es decir, por eso jugamos al mes de mayo, porque hay un radicado específico donde tenemos que entender que los procesos del ministerio tienen en consecuencia un trabajo previo en el cual, eh, tenemos como una asignación de trabajo. ¿Qué esperamos? Entonces, vamos a trabajar de la mano. Este es un tema que vamos a generar porque es una alta prioridad. Primero, porque hay que consolidar, uno,
las 9 condiciones específicamente, reconociendo que hay unas miradas. Cuando es un programa nuevo, todo está por construir. No hay necesidad de hacer autoevaluación, no hay necesidad de tener investigación, no hay necesidad. Hay muchos elementos que se deben construir a base del trabajo. Viene un segundo elemento que es el componente de alta prioridad, que son las renovaciones de registro calificado. Cuando hablamos de renovaciones de registro calificado, eh, proyectamos específicamente que en la construcción de ese registro calificado, las renovaciones ya pasaron 7 años, algunas doble de tiempo, pues ya pasaron 15 años, y entonces uno dice ya debe haber una madurez específica del programa. ¿Qué buscamos? Ahí sí hay indicadores de impacto, ahí sí hay un reconocimiento de los recursos. Entonces, por eso la alineación tiene que ver con la madurez del programa. Entonces, tenemos que construir. Ah, pero es que el programa arrancó 3 años después del registro calificado. Listo, sí. Para el ministerio es transparente el inicio del proceso del registro calificado. ¿Qué es lo que uno da cuenta? De lo que tiene, efectivamente, de la construcción de los elementos muy puntuales que van a llevar a que el registro calificado pueda obtener esa. Y la autoevaluación hace parte de la construcción. Ah, que es la primera que vamos a terminar. Listo, perfecto. No hay lío. Lo hacemos de cara a él. ¿Cómo es el proceso entonces de aseguramiento de la calidad? De acuerdo con ello, voy bajando acá. A ver qué pasó acá. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Qué pena que me quedó aquí un poquitico esto, pero a ver si no se me va a sacar. Estoy dejando en el chat de esta reunión un enlace porque esta reunión se va a cerrar ahorita en 4 minutos aproximadamente. De todas maneras, Fernando, sí. Y la otra es que quería preguntarte porque en la visita que hicieron acá con el padre acordamos que se modificaba este calendario. No le veo las modificaciones, entonces creo que sí deberíamos presentarlo ya con el ajuste que se solicitó. El enlace está en el chat de esta reunión. Ahí ya está creada. Gracias.
Bueno, creo que ya este enlace ya nos da mayor trabajo acá. Bien, entonces estaba proyectando y les estaba comentando un poco acerca de lo que es el proceso de aseguramiento de la calidad. Y estábamos validando un poco el componente de, bueno, ¿y cómo va a funcionar este ejercicio? ¿Cuál es nuestro principal derrotero en lo que es, espérame, bajo un poco acá esto, presentación, aquí está. Y ya, compartir, voy a bajar aquí, voy a bajar. Sí, yo creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Desobserva. Ok, ok. Entonces estamos mirando el ciclo de calidad. Precisamente aquí estaba puntualizando. ¿Qué es el ciclo de calidad? Entonces el ciclo de calidad de autoevaluación tiene 2 años. El primer año tiene que ver con el proceso que ya se arrancó en el año anterior y que se venía consolidando. Por ejemplo, un proceso de elaboración de criterios y responsabilidades, un criterio de generación de instrumentos, un criterio de definición de los equipos de trabajo, donde deben haber directivos, profesores, comunidades de interés, un espacio donde se consolida las capacitaciones constantes. La idea de esto no es un proceso, cada vez que ustedes necesiten, se sienta uno a explicarles cuál que debe ir ahí. Y la idea es también hacerlo colegiado, que no sea un trabajo, porque hay un nivel de madurez. Un nivel de madurez imprime que, por ejemplo, yo le decía a la doctora Sandra, 15 años no son 15 años fortuitos, ya se tiene una experiencia previa sobre qué es lo que le duele a la institución. Lo nuevo, yo soy nuevo, listo, entonces tenemos un espacio donde Fernando, arrancamos una pregunta. a conocer. Es que en la Dale, reunión que tuvimos con el padre hicimos unos ajustes al cronograma, no los ya veo, están. pues igual para efectos de revisión, se los enviamos y se los compartimos a ellos porque sí faltan algunas cosas de las observaciones, pues no es el espacio acá, pero sí para Claro, que revisemos de acuerdo a lo que hablamos. claro, claro. Incluso la emisión de juicios quedó al 30 de mayo, ¿no? Que es un proceso antes, pero la idea es todo esto es ajustable con el cronograma que ahora les muestro. ¿Listo? Este está con fechas, pero está el cronograma amplio, que es donde está todo el desarrollo. Entonces, venimos con el proceso de formación. Es necesario que cuando ustedes necesiten alcen la mano. O sea, la idea de que Jorge esté no significa Se te cayó el sonido. ¿Se perdió conexión? Pues creo que a ellos, porque nosotros estamos. Nosotras estamos acá, sí. Nosotros estamos. Fue como a Fernando. Vemos que ya se vuelve a conectar. Sí, porque igual lo último está, se le escuchó un poquito con interferencia. Esperemos.
Aló. Qué pena con ustedes. Internet. Esto es hackeo. No le puedo echar la culpa al presidente, pero hackeo. Entonces, bueno, íbamos en el proceso, ya voy a proyectarles. Entonces, en el ciclo de evaluación, digamos que hay un componente importante de presentación allí. Dentro de ellas, lo más importante de este ciclo, gracias, es corresponder a que arrancamos en un proceso de capacitación como este. La entrega del cuadro maestro que hace parte de reconocer. Ya tenemos un elemento como los cuadros de, digamos, los tableros de control creados, sea en Locker Studio, sean creados, están los documentos ECA, los instrumentos de cargue, que son instrumentos generados como insumos base, donde están todos los factores. Viene la emisión de juicios específicamente como un componente que recoge la información y ese día se centra uno con los equipos de interés. Para los equipos de interés, ¿qué es lo que más llama la atención en el equipo de interés? Que podamos reconocer estructuralmente que ese día no estamos viciados, no tenemos ningún tipo de sesgo, porque en ocasiones el sesgo es muy importante. Hay gente que uno necesita no tener sesgo al momento de hacer el anclaje del trabajo, porque es cuando el programa tiene que verse desde su caracterización. Es decir, él debe presentar los componentes y debe presentar también elementos que duelen en el sentido estricto desde cada factor. No es vincular factores por vincularlos, que también es un elemento pues crucial en el desarrollo de la emisión. Emisión de juicio no es la persona, también es un elemento que, eso por eso necesitamos formarnos al momento de la emisión de juicios, que es cómo consolidamos dentro de la etapa el desarrollo de una articulación que nos lleva a declarar fase a fase. Entonces, autoevaluación tiene ese componente. En esa emisión de juicio salen muchos elementos. Una valoración cuantitativa, una valoración cualitativa, con unos conceptos específicos. Luego de esto se construye el informe como la síntesis del proceso. De acuerdo al cronograma, estaríamos más o menos después de mitad de año en un proceso de generación del informe. Este informe cierra la primera parte, porque esa primera parte del ciclo, esta primera media torta que tenemos acá, nos va a llevar a que se genere un plan de mejora. Un plan de mejora que propicia, proyecta, da una perspectiva. Cuando hablamos de la analítica de la información, la perspectiva me da que a corto, mediano y largo plazo vamos a condensar la información. Luego este plan arranca unas acciones correspondientes que en el primer año van desde la actualización de esos elementos a cierre 2016, como la consolidación del primer espacio de seguimiento. Luego, por eso en rojo aparecen internamente el ciclo complementario, donde va el segundo seguimiento, tercer seguimiento, cuarto seguimiento y el cierre. ¿Cómo cierra el proceso? Cierra la autoevaluación con el cierre del plan de mejora inmediatamente anterior, porque tiene ese ciclo de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que ahí se hace un cierre de las acciones que se han llevado, se evalúa, se hace unas mesas de trabajo para analizar en qué hemos avanzado. Recordar que hay acciones desde la operación del programa, hay acciones desde la presupuestación institucional o desde las funciones sustantivas. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa se soporta de estas acciones que van a contemplar una estructuración. ¿Cómo es ese concepto y por qué se necesita establecer cada componente? Porque cada componente, la siguiente si quiere, por favor, vamos a entendernos sobre la justificación misma. Cuando hablamos del ciclo de autoevaluación y que implica unos componentes, hay unas características ya emitidas directamente por el Ministerio de Educación en sus acuerdos y demás, pero también de autonomía de las instituciones para que ellas mismas definan los procesos de aseguramiento de la calidad, donde no necesariamente pues se tiene una consolidación de un trabajo, sino esto hace parte de la maduración sobre la cual se desarrolla la construcción colectiva del trabajo. Sí, lo que esperamos es que todos cierren su ciclo de autoevaluación independientemente de un trabajo anclado. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a que hay unos componentes prioritarios.
Hablamos de prioridad alta porque es un programa que está en renovación de registro. O sea, eso es clave porque necesitamos condensarlo en tiempo. Recuerda decir que el cronograma del programa se debe ajustar. Tendremos que consolidar con la información del año inmediatamente anterior y debe ir ajustado a las condiciones que van a presentarse. Para los demás hay medio, en el caso de la evaluación de intervención, porque tiene un componente, y en el caso de derecho, porque, y de licenciatura, porque son dos programas que pueden iniciar el proceso de acreditación, condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Son programas que ya por sumadores pueden comenzar a tener unos niveles de condiciones de programas en condición de acreditados. Siguiente, por favor. Esto también me conlleva a la mirada. Como les decía, la estructura está en factor, característica, procesos. Factor, característica, factor, característica y aspectos a evaluar. Esa es la estructura con que cada factor se mide. Siguiente, por favor. Cuando llegamos al punto de la valoración, daré la siguiente, vamos a dar un ejemplo. Ahí. La escala la vamos a manejar de 1 a 5, una escala que tiene unos componentes. Si es de 1 a 1,9, no se cumple, no hay evidencias. Lógico, casi siempre hablar de un programa en renovación, pues no se cumple, es totalmente complejo de dejarlo así. Por eso no hay que tener sesgo en la mirada cuando hagamos la emisión de juicios, porque necesariamente tenemos que consolidar el cumplimiento insatisfactorio, el cumplimiento aceptable, el cumplimiento en alto grado y el de la mejora significativa. Cuando hablamos de que derecho y licenciatura tendrán una etapa alta es porque dependemos muy bien de que sus valoraciones estén en alto grado o estén en cumplimiento pleno, que es la última. ¿Eso qué quiere decir? Que ya son programas que tienen una madurez en sus procesos y que van de cara a... Si eso no se da, significa que no podríamos tener condición de ser acreditables. Y por eso el primer insumo es la autoevaluación. Si la autoevaluación no me imprime esto, yo ya sé que claramente el programa no va a estar preparado para un desarrollo de acreditación. Al menos debe estar en alto grado. No plenamente se espera, pero al menos que algunos indicadores sí nos den. Bien, siguiente, por favor. Eso va para cada una de las características, van los 12 factores. Esto lo vamos a tener en una etapa un poco más amplia. Y de ahí quisiera que fuéramos a un concepto en la última parte, por favor, la 18 puede ser. La diapositiva 18 de las últimas. En ella quiero centrarme en los componentes. Toda esta información se la vamos a hacer llegar a ustedes porque ustedes tienen la carpeta correspondiente. Siguiente, por favor. Ahí. Entonces, siempre esperamos, dentro de todos los factores, porque cada factor tiene un propósito. El factor 1 habla del proyecto educativo, programa e identidad institucional. El programa cómo funciona, cómo ha entendido la política, alineamientos, estamentos institucionales y cómo se comporta. La comunidad de estudiantes es el core de cada programa, donde tenemos a nuestros estudiantes, sus formas, estímulos, becas, subsidios, aportes, cómo se les brinda información. Bueno, eso lo van a ver en el factor. Comunidad de profesores, pues ese también es parte esencial de un programa. Su pertinencia, su selección, su forma de interacción, escalafón, procesos de continuidad, entre otros. Egresados es el impacto, ese es prácticamente que nos mide los resultados de aprendizaje, porque su comportamiento, cómo está afinado desde allí. El componente de aspectos académicos y de evaluación, cómo se reconoce cada aspecto. Permanencia y graduación, cómo se sostiene, se asegura. Hay un componente de la deserción específica que nos va a demandar mucha información. Aportes a la investigación e innovación, bienestar, recursos, organización, aseguramiento. Vamos a proyectar entonces el Excel, vamos a proyectar el Excel que le envié, doctor. Y la idea es que este es un inicio del ciclo. Para ello necesitamos elaborar una expectativa. Esa expectativa que es conducente también a cómo vamos a presentarle a nuestras comunidades de interés, cómo le presentamos a ellos la información, qué tanto consideran está anclada la información. Y esto me favorece en términos de que pues, posibilita la presentación de cara a cómo me voy a la institución. Entonces también tenemos un plan de expectativa. El plan de expectativa y pues viene todo anclado. Si quieres, déjamelo ver un poquito más. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos, conceptualización, lo que arrancamos. Está fecha de inicio, SNIES, nombre del programa, nivel del programa. No, darle esto ahí.
Nombre del responsable del programa. Conceptualización, baja por favor. Campaña de sensibilización, capacitación, apropiación del modelo. Contextualización de lo que estamos haciendo. Recopilación de información va del 16 al 30 de abril. Son fechas que, lógicamente, hay que hacer desde la vicerrectoría hacerse un ajuste para entregárselas a ustedes con las fechas finales. La recopilación, la organización de la información, los juicios de valor que se plantea, ya se cambia del 16 de mayo al 30, ahí donde vamos a tener el anclaje, porque se va a cerrar a mayo. La elaboración del informe, la sistematización, el mejoramiento continuo, y viene con las fases del año 1 y del año 2. Esto nos lleva a la siguiente plan de expectativa. Muéstranos el documento de plan de expectativa, por favor. Es el PowerPoint, el otro PowerPoint, por favor. Y ahí yo les muestro cómo está estructurado acá. Bien, ¿qué esperamos de este plan de expectativa? Por ejemplo, para cada uno de los programas, ustedes, la idea es cuando ya comencemos a focalizar, algo importante es que en la consolidación de esos instrumentos antes de la emisión de juicios, es muy prudente hacer los grupos focales con las comunidades de interés. Estos grupos focales, ¿para qué nos ayudan? Sí, efectivamente, uno trae la gente que tenga en cuenta, porque de pronto, pues, ha pasado que traen estudiantes y hablamos de bienestar, y hablamos de becas, y hablamos de movilidad, y no me traen un estudiante que haya vivido la experiencia, pues todos van a decir, yo desconozco, y aparece así. No, uno tiene que ser muy pertinente en cuál es la población que vamos a tener para el grupo focal que va a tener esa correspondencia. Entonces tenemos un grupo de profesores, el grupo de egresados, dale clic a la izquierda, por favor, en egresados, ahí vamos a tener la correspondencia en egresados, como les decía, un componente de invitar a los egresados, de fortalecer con los egresados, de saber que los egresados estén participando. Y la de estudiantes, que es la tercera. En estudiantes tenemos que aquí es necesario, son el corazón del programa. Es con ellos también construir, pero vuelvo y repito, que hay que evidenciar, especialmente reconocer qué elementos van a favorecer porcentualmente. Como les decía, hay 3 tipos de evidencia. La evidencia de apreciación, que por eso aparece un XX porcentaje abajo, es porque esa evidencia depende mucho. Si me salió, por ejemplo, en una escala de 1 a 100, me salió en 95, es un cumplimiento plenamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene una aceptación total de los estudiantes. Que si es de 90, es una aceptación que es un cumplimiento en alto grado que va de 85 a 94, nos lleva también a una valoración de, el estudiante nos conoce, sabe qué hace. Pero si nos llega algo de 80, ya es un cumplimiento aceptable, probablemente ya comienza usted a ver que hay unos vacíos y que puede ser. Entonces, también depende mucho a quién le pregunto. Si yo le pregunto a un estudiante que de pronto tiene algún problema o haya tenido un problema específico desde lo institucional, pues su porcentaje va a ser totalmente independiente. Entonces, esta es la etapa de percepción en la cual tendremos la asociación. Gracias, doctor Juan. Ya con esto voy a presentar entonces dónde están las carpetas contenidas, cómo está distribuido, y eso para arrancar como un proceso. Estamos en nuestra primera etapa de sensibilización, de organización, donde precisamente vamos a tener en cuenta las acciones con las que vamos a trabajar y también cómo estas van a fortalecer la unidad. Ya tenemos la información que nos brinda la Coordinación de Calidad y Acreditación, donde está todo, digamos que fundamentado para trabajar con ustedes. Volvemos al punto. Esto no es de asistencialismo, no es de solo pedir, vamos a construir con ustedes. En este momento estoy proyectando mi pantalla. Por favor, me cuentan si ya la están viendo. Correcto. Sí, señor, se observa. Entonces, en autoevaluación van a estar específicamente cada carpeta de cada programa correspondiente. Dentro de cada carpeta que van a encontrar el cronograma que acabo de socializarles. Ahí está
el espacio para detallar. Lógico que vamos a validar primero las fechas con la vicerrectora para poderles enviar que quede actualizado. Segundo elemento, el plan de divulgación. Les acabamos de mostrar los brochures que tenemos para configurar. Si ya le quieren dar otra mirada, bueno, espectacular, pero esos tienen que llegar a la comunidad de interés. La comunidad de interés debe estar enterada de que el proceso está, que el programa está en autoevaluación. El modelo, ya se dio la primera charla el 6 con los directivos, ahora estamos con la del 9, va a estar acá. Aquí en esta de divulgación y apropiación van a estar también las actas, acta de conformación de equipos, la apreciación y encuestas de grupos de interés. Aquí van a ir todas las encuestas del año inmediatamente anterior realizadas para que ustedes tengan desde egresados, para que tengan la información. Vamos a tener acá los datos maestros. Datos maestros, les decía, tenemos el Locker Studio, que hace parte de toda la estrategia que pues ya fue creada, y eso fue por toda la responsabilidad y creación del doctor Iván, donde aparece. Y nosotros, específicamente, hay unos Pero, datos... ¿Dime? Fernando, los cuadros maestros no están de programa. O sea, él lo tiene consolidado y pues tocaría mirar qué tan actualizados están. Recuerden que vamos a construir todo el proceso que haga falta. Lo que esté, lo trabajamos, porque los datos maestros son, digamos, datos de admitidos, inscritos, elementos de los últimos 5 años que debe tenerse. Miramos, porque en la construcción del dato, digamos que lo vamos a construir a partir de ahí. Es decir, eso hay que tenerlo claro, que los datos se van. El CNE ha dispuesto unos criterios para la construcción de los cuadros maestros, donde tenemos una información muy específica y donde nos piden también unos datos sensibles por cohorte. Nosotros que hicimos una adaptación donde nos va a permitir tener por cohorte los periodos y las asignaciones de estudiantes, estudiantes por movilidad, deserción. La figura, ¿cuál es? Que al final de todo el proceso, voy a mostrarles acá, que la tablita les quede de la siguiente manera. Si no hay, no necesariamente nos piden un tablero de control, pero ¿qué sucede? Si yo tengo la tabla, que él automáticamente le genere a ustedes las gráficas para que puedan tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, que uno pueda tener, espérame acá, bueno, esto lo cuadro ahorita, que pueda tener aquí los datos por año, no se ven las leyendas, pero que tenga los datos por año, por lo que está en línea, pero que esta información esté disponible para ustedes. ¿Qué más debe tenerse acá? Entonces, acá hay una carpeta que se llama factores de autoevaluación y están por característica, por factor y por característica. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al factor número 1, en el factor número 1 se va a encontrar las características correspondientes y deben estar los 3 tipos de aspectos a evaluar, dependiendo de sea documental, estadístico o de apreciación. Igual pasaría para cada uno de los factores. Si yo me voy al factor número 2, por ejemplo, me voy al factor número 2, estudiantes. En factor número 2, yo puedo ver lo mismo. La estructura del factor, la característica y el aspecto a evaluar. Y en el aspecto estará los componentes documentales, estadísticos y de apreciación. La intención es que nosotros vamos filtrando y cada mes a mes estamos entregando la información a nuestra vicerrectoría en los consejos académicos, presentando los datos. ¿Cómo vamos en el proceso? ¿Por qué? Porque es necesario el acompañamiento. Aquellos que falten o demás, pues vamos construyendo de cara a ello. Vienen los juicios de valor, que van a identificar las fortalezas, debilidades y acciones de mejora. La emisión de juicios con su aval de resultados. Aquí va a haber un acta, va a haber un informe preliminar, que es la estructura básica para crear el informe. Después del informe vendrá el plan de mejora. Acá hay un elemento que se llama sistematización de experiencias significativas y lecciones aprendidas. Hay que tener, ¿qué nos faltó? ¿Qué elementos son actas correspondientes dentro del ciclo de evaluación? Que de pronto no funcionó, hay que tenerlo en una matriz de lecciones aprendidas. Y aquí en socializaciones, porque esta socialización hay que hacérsela a la comunidad de interés, sea primero consejo académico, luego se lleva a la comunidad profesoral y demás para mostrar resultados de cómo estamos. Aval y cierre del proceso de evaluación 2026 será un tema que cierra con un acta del proceso de autoevaluación y así cumplimos con el ciclo de aseguramiento de la calidad. Cuando les hablaba de que hay diferentes fuentes, yo puedo decirles que
puedo trabajar con fuentes directas. Por ejemplo, voy a mirar si me abre la que tenemos de Locker Studio. Déjame a ver si voy a buscarlo acá. En un momento les muestro los insumos base con los que se trabajó directamente con el programa y que son de una fuente muy importante que ha creado la institución, que son fuentes totalmente válidas porque fue creado a partir de los conceptos que la coordinación o dirección ha dado al respecto. Entonces, déjame acá, yo reviso, les quiero mostrar solamente y con eso cierro y vamos a la fase de preguntas al respecto. En un momento, por favor. Es decir, este año cerramos con todo el proceso y arrancamos seguimiento, acompañamiento de todo lo que es. Aquí está. Listo. Entonces aquí se los proyecto, voy a colocarlo en el chat para que ustedes conozcan también, vean que hay información muy interesante de su programa, construida precisamente como parte de todos los, llamémoslo así, todas las fuentes que son válidas por parte de la institución. Entonces aquí está, ya lo copio. Un momento, por favor. Locker. Ay. Ok. Y está. De bueno, ahí lo pueden abrir. Me comentan si lo pueden abrir, por favor. Pero es que mi internet está como lenta. Doctor, disculpa, mensajes no me salen, no sé lo que más. No, es Sí, que yo no es. Déjame ver por qué, si no lo saco por acá. Discúlpenme un momentico. Y aquí lo tienen. Voy a buscarlo por acá, por acá. Espérame a ver qué pasó. Un momento, por favor. Aquí, entonces, acá. Ya. Listo, ya aquí está. Y con esto cerramos el espacio. Listo. Entonces aquí ya lo tengo. Y por favor, entonces, en el chat de esta reunión quedó el locker. Ese es para que lo exploren, lo revisen, lo miren. Y aquí lo voy a proyectar qué es lo que tiene el locker como para que lo utilicemos así rápidamente. Mira, este es un insumo que es muy interesante porque nos permite trabajar entonces, es un centro académico de datos que después de la actualización de este año, la idea es que esto nos quede completo con los datos específicos de la institución y ya sirva de control y de tablero completo. Por eso el componente de evaluación es supremamente vital. Por ejemplo, ustedes pueden mirar estudiantes de primer ingreso. Estudiantes de primer ingreso, ustedes pueden ver inscritos, admitidos, todos los procesos que se tienen allí a partir de la información. Entonces, espérame que lo muestre. Entonces, acá ustedes pueden seleccionar el programa. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar el programa de
directamente, me da regencia. Aquí me va a mostrar los datos. Puedo mirar sexo, puedo mirar SNIES, puedo mirar datos correspondientes, matriculados. Toda la información que ustedes tienen acá es un avance muy importante y está a 2025A, que puede servirnos de insumo para la toma de decisiones. Deserción, por ejemplo, deserción acumulada, deserción anual de cada uno por periodo. O sea, toda la información que se encuentra acá es vital para que ustedes la puedan analizar. Esto son elementos muy, muy importantes porque pues todo el tiempo que se dedicó a esto fue para tener una información muy, pero muy relevante para el programa. Vamos que ahí es como invitarlos a que la revisen, la miren y les va a proporcionar la información. ¿Listo? Voy a dejar de compartir, porque creo que hay preguntas. Bueno, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Buenos días, sí, señor. Es decir, lo que ya hemos venido diligenciando en el cuadro maestro se puede complementar y actualizar con esta información que nos acaba de permitir y compartir. Correcto, sí, señor. Entiendo que el doctor Iván ha trabajado con ustedes y la base del cuadro maestro son estas gráficas. Recuerden que las gráficas tienen un componente y les hablaba de las tres evidencias. Es que ahí es donde quería hacerte la aclaración. El Locker Studio es la información que Iván directamente, incluso con el padre rector, consolida de lo que es Q10, información de contratación e información. Pues es pedirle el favor a Iván que nos la entregue actualizada al 2025B, que debe estar, porque pues decías que estaba salada. Ahí hay la información de profesores, de deserción, lo que es general de la institución. Los cuadros maestros que habría que diseñar y construir son los que tienen que ver directamente con información de programas, que eso es lo que no existe. Perfecto. Ahí haríamos revisamos, porque él para la creación de cada uno de los programas tuvo que haber condensado alguna. No. Y en esto también hay otro ejercicio que es el ejercicio de la información básica que tiene, me fue la paloma, que tiene Iván. Iván también tiene una serie de información de indicadores de gestión, digamos, institucionales, que son muy puntuales para que ellos puedan argumentar. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos indicadores de cuántas mujeres, cuántos con discapacidad visual, cuántos con no sé qué. Todo el ejercicio de indicadores que son muy válidos para argumentación y para la construcción de documentos de renovación. Perfecto. Entonces, de acuerdo con eso, la idea es que para eso está el doctor Jorge, que se alinee con Iván. Y de ahí, para entregar a los programas, ahí donde se define cuáles son estadísticos, cuáles son documentales, para que ustedes... Sí, eso es donde lo van a tener. Y los cuadros generales, los cuadros maestros correspondientes se van a dirigir, van a articular con esa información. Recordar que ya hay programas que tuvieron renovación de registro. Quiere decir que a ellos se les entregó, al ministerio se les entregó unos datos que llegaron hasta un periodo. Entonces, esos datos van a ser también fuente básica para construir esos cuadros y se consolida la información. Esa va a ser la tarea, digamos, más fuerte, que es todo el tema de segmentación de los tres componentes. El estadístico, la percepción, de lo que vamos a revisar, qué score tenemos de las encuestas y demás, y todo el componente, digamos, de construcción de esos estadísticos y la parte de documentación. Eso sería la base. Y a partir de ahí, pues comenzamos a generar nuestros ejercicios de valoración para el trabajo ya de segmentación. Entonces, esa información tendríamos que presentar, porque si el Locker Studio nos va a servir como parte de las estadísticas y para que se pueda tomar de allí, digamos, recordar que la admisión de juicios tiene una sola sesión donde va a haber, ya uno con la información previa ya viene alimentándose y ya sabe más o menos por qué es un 4, por qué es un 5, por qué es un 3,8, porque más o menos entiende cómo está en ese aspecto o en esa característica. Hacia es que le apostaremos y eso sería como la fuerza para hacer el cierre respectivo de este proceso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, la intención es poder comenzar a trabajar y, ojo, de cara a la estructura va a haber ese reconocimiento. Vamos a tener
prioridad alta en los que ya radican, y los demás con un componente pues, de pragmatismo acerca del cumplimiento de esas fechas. Claro, con toda la ayuda disponible, si se requieren hacer más mesas de trabajo, las hacemos. No tenemos, y el espacio, va a haber un espacio presencial donde va a estar realmente mirando cada componente, pero todo se cuadra directamente con él para mirar ahí cómo podemos también apoyar directamente. Es decir, de pronto hay una forma de que se puedan interactuar más rápido, lo pueden hacer. Eso yo creo que es un escenario que es de lo que queremos hacer este año, que se consolide, porque es necesario para poder tomar las decisiones al respecto de qué continúa para cada programa de acuerdo a lo que les cuento. Bien, ese sería el cierre de este primer ejercicio. Vicerrector, ¿algún elemento que usted considere? No, pues yo creo que ya sería la otra semana. De acuerdo a lo que habíamos hablado, era que eran solo 2 jornadas de arranque, digamos, de inducción, para que ellos puedan empezar ya a trabajar en forma. Y como ir dejándole que el otro compromiso que quedó de la reunión es que nos mandaban un calendario para revisar en qué debemos ir en cada semana de avances, para poder tener mayor control del ejercicio en cada uno de los programas. Perfecto, pues creo que con esto, pues, no sé si hay alguna duda, algo más que quieran, sino para hacer el cierre. Ya, Fernando, yo también te estaría mirando para hablar con Paola y con Carlos para mirar el proceso de regencia de farmacia, que sí es un proceso distinto, ¿no? Sí, ese porque con ellos tenemos que hacer 2 procesos. Que hay que acelerarlo, y el proceso de la construcción de los documentos de base. Sí, claro. Listo. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.